El futuro es sostenible y las empresas que lideren esta transformación estarán mejor preparadas para enfrentar los desafíos del mañana. Las empresas más exitosas del futuro no solo cumplirán con las normativas, las superarán. Estarán a la vanguardia de la innovación verde, creando nuevos modelos de negocio y abriendo mercados inexplorados. Este es el cambio que en Enlace Global te ofrecemos. En Enlace Global no solo hablamos de reducir tu huella, te ayudamos a reimaginar tu operación, identificar oportunidades que antes no veías y poner la sostenibilidad en el centro de tu estrategia de crecimiento. Somos tus arquitectos del futuro verde. Imagina tu empresa como líder en innovación, con una marca diferenciada, acceso a capital verde y un equipo comprometido. El futuro te espera. Conecta con Enlace Global y construye tu legado sostenible. Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar del día de hoy. Como todos los viernes, pues agradecerles a cada uno de ustedes su participación, el tiempo que le dedican a esto y a cada uno de los que ha ido entrando, a toda la comunidad, porque finalmente sin ustedes, pues realmente no habría comunidad y pues acuérdese que todos los solicitudes y todos los temas que nos gusta que ustedes nos escriban, pues nosotros buscamos los consultores para que tengamos esa comunicación directamente con esas personas que conocen y saben de estos temas. Hoy nos acompañan Catalina. Cata, ¿cómo estás? Siempre nos vive acompañando acá en el portal. Muchísimas gracias. Ya Hola, parte de buenas la tardes a familia. todos. Y Margarita María Ortiz, pues gracias, bienvenida al portal. Aquí hay gente muy chévere que nos sigue desde hace mucho rato, que nos recomienda temas, que nos hace preguntas, incluso están también en una comunidad de WhatsApp donde mandamos invitaciones y todo eso. Pero pues Margarita, me alegra que hayas llegado acá, es una bonita oportunidad para que la gente te conozca. Pues Margarita pues tiene una experiencia profesional bien interesante, tiene MBA en Administración y Dirección de Empresas. Ella ha trabajado más de 18 años de experiencia, pues básicamente en toda lo que es esa consultoría, digamos, en temas sociales, ¿sí? Implementa modelos de sostenibilidad en las empresas. Entonces yo espero que todos las personas que van a escucharnos hoy, este webinar va a quedar grabado para que ustedes pues puedan aprovechar toda esa experiencia de Margarita, pues la podamos escuchar. Entonces, Margarita, muy contento de tenerte acá. Qué chévere que te logramos, porque sé que estás de un tiempo interesantísimo, casi no tienes tiempo, pero cuéntanos un poquito de tu perfil y sobre todo cuéntanos del evento que tú y tu organización está presentando y ahí sí ya te dejo. ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias. Dale. Osvaldo, muchas gracias, Catalina, y para toda la comunidad, todas las personas que se están conectando en este momento, gracias y bienvenidos. Efectivamente, pues tengo una amplia trayectoria en estos temas de sostenibilidad y temas administrativos también, trabajando con comunidades, con cadenas de suministro, con diferentes sectores de la economía. Y gracias también por permitirme hacer esta invitación. Precisamente, pues vamos a tener próximamente el 19 de noviembre el OLS Global Summit que se va a realizar en el Club El Nogal. Este es un escenario regional donde se pueden debatir las buenas prácticas laborales, vamos a tener paneles, conferencistas y básicamente se hablarán de los diferentes bloques temáticos relacionados con los estándares de sostenibilidad sobre relaciones laborales como diversidad e inclusión, liderazgo, relaciones laborales, talento humano, etcétera. Y pues cordialmente todos invitados para que puedan participar, bien sea como asistentes o como patrocinadores, pero este es un evento a nivel de Latinoamérica. Y quiero contarles que desde el Centro RS, yo pues trabajo en mi empresa de consultoría que es Conciencia y Acción, pero también hago estas alianzas como en el caso de Enlace Global, y con el Centro RS se ha organizado un evento a nivel de Latinoamérica y se está gestionando también, se está promoviendo la primera certificación de organización laboral laboralmente sostenible para todas las empresas que quieran certificarse
en este tema tan importante. Pero Y bueno, muy una bien. pregunta, Dime. perdóname, una pregunta, ¿cómo? Eso me parece interesante porque las personas que te están escuchando y todo eso, pues son directores de sostenibilidad, son auditores, son revisores fiscales. ¿Cómo hace una empresa si se quiere? ¿Cuál sería el camino que debe recorrer la empresa, digamos, para poder certificarse y por qué es importante tener ese sello que tú nos estás mencionando? Cuéntanos un poquito más de eso, Margarita. Gracias, Osvaldo. Pues básicamente esta certificación es la primera en Latinoamérica. En esto ya venimos trabajando hace muchos años y para poder certificarse la organización debe hacer la solicitud directamente a la organización Centro de Responsabilidad Social o Centro RS. Y cuando hace la solicitud hay una persona que es un facilitador, por ejemplo, yo soy facilitadora, ellos deben cumplir con unos requisitos. Para cumplir con esos requisitos se hace una evaluación en los estándares de sostenibilidad que les estaba comentando, como liderazgo, relaciones laborales, gestión del aprendizaje, desarrollo humano, compensaciones, etcétera. Se hace un trabajo durante un mes, puede ser 2 meses, dependiendo de cómo esté la organización, y si la organización requiere hacer unos ajustes, implementar nuevas medidas, pues hacemos ese acompañamiento y una vez la organización como que esté a tono cumpliendo con todos los requisitos que nos piden las normas internacionales, se realiza una auditoría para poder obtener la certificación. Pero desde el centro RS hacemos todo el acompañamiento para que las empresas se puedan certificar. Ya en este momento en Colombia hay varias organizaciones que están en el proceso y tenemos algunas de Latinoamérica, de Perú, de Costa Rica y organizaciones de otros países que están en ese proceso porque pues ese es el objetivo, que empecemos a Claro. trabajar los temas humanos. Listo. Y antes de que comiences, porque sé que la exposición es tuya, pero es valiosísimo tenerte acá, ¿cómo ha sido la experiencia o cuál es la recomendación que tú harías para trabajar con las comunidades? Porque también hay muchas empresas acá ahorita, veía unas mineras, veía una de siembra de cacao, veía otra. ¿Cuál sería la recomendación para ese trabajo con comunidades que tú también haces? Cuéntanos. Bueno, básicamente es que bueno que estemos hablando del tema de debida diligencia, porque este es un gran paso para poder identificar esos aspectos necesarios. Para trabajar con comunidades, lo primero que hay que hacer es conocer la comunidad, acercarse a la comunidad. Y eso es un proceso de debida diligencia, donde yo debo tener el estado del arte y poder saber a qué lugar estoy llegando. Saber cuáles son sus antecedentes, si han tenido temas de violencia, temas donde están pasando necesidades, conocer su economía, conocer su educación, conocer sus tradiciones religiosas, conocer también hasta qué música les gusta. Es decir, eso es como cuando uno está empezando una relación con alguien, entonces empieza a conocer todo de la persona, lo mismo nos pasa con las comunidades. Cuando llegamos a hacer este trabajo con las comunidades es básico tener esa identificación de necesidades y expectativas, tener caracterizadas esas comunidades y desde el diálogo directo con ellos poder decir, ok, sabemos qué es lo que ustedes esperan de nosotros, entonces empecemos a hacer una construcción conjunta de planes o programas y básico fundamental que esto se pueda hacer con el territorio, es decir, que la empresa no llegue sola a las comunidades. Y ahí empezará una relación de crecimiento, porque es una relación que empieza pequeñita mientras vamos generando confianza. Pero lo ideal es que para generar confianza yo me muestre cómo soy y les diga a ellos, ustedes me importan, ustedes son los que me interesan para que me dejen ingresar al territorio. De lo contrario, voy a tener muchas dificultades y siempre escuchándolos a ellos y aportándole a lo que la comunidad realmente necesita, no a lo que la empresa cree que debe implementar. Sí, porque en muchos casos desde el escritorio uno lo ve muy fácil, ¿sí me entiendes? O sea, toca salir del escritorio para llegar a los Y territorios y sí, total, hay total. que llegar Eh, allá. pero tú mencionaste dos cosas interesantes que me gustaría antes de que inicies, es
qué diferencia o cómo yo identifico qué es un plan y qué es un programa, porque a veces nos enredamos entre planes, programas, proyectos. ¿Cuál sería como la definición o la recomendación que tú haces sobre esos aspectos? Por ejemplo, vamos a tener, es plan, programa, proyecto, digamos que ese es como el orden lógico. Entonces, vamos a tener un gran plan en temas de derechos humanos. Y ese plan debe tener unos programas y luego yo lo puedo aterrizar a proyectos. Es decir, esto viene como en cascada. Entonces, el plan es lo macro, el plan viene de una política, lo ideal es que tenga ese enfoque, que provenga de una política, que tenga una aprobación de la alta dirección, que tenga unos responsables, que tenga unos presupuestos y luego, basado ya en esas necesidades específicas que yo debo suplir, tanto para la empresa, por ejemplo, en el caso de las comunidades, como para las comunidades, entonces ya empiezo a organizar proyectos. Entonces voy a hacer mi proyecto educativo, voy a hacer unos proyectos en contra de la violencia intrafamiliar, si estamos hablando de derechos humanos, voy a hacer unos proyectos en contra de trabajo infantil, voy a promover la no discriminación. Y la misma comunidad le dice a uno cuáles son sus problemas, su problemática, basado en temas de derechos humanos. Y así es como nacen los planes, programas y proyectos. Listo, perfecto. No, pues muchas gracias por esta antesala a tu charla. Y sé que vas a tener que, un tema fundamental es que la superintendencia sí está pidiendo planes de cumplimiento en cuestión de debida diligencia, en todo el tema de responsabilidad que tenemos que tener. Y para eso, pues fue la invitada. Margarita, pues bienvenida al portal. Espero que no sea la primera. Sé que te podemos molestar, pero también sé que tú tienes un tiempo importante y a las personas que van llegando, pues interesante. Recuérdanos un poquito, porque está llegando gente y de pronto no sabe qué fue o cuál va a ser la conferencia que tú preparaste para noviembre y ahí sí ya te dejo en tu tema, ¿te parece? Gracias, Osvaldo. Sí, señor. Por supuesto, la invitación nuevamente para que ustedes puedan participar del Global Summit 2025 que se va a realizar en el Club El Nogal el próximo 19 de noviembre. Vamos a hablar en un escenario grandioso sobre organizaciones laboralmente sostenibles. Se van a tratar 10 bloques temáticos. Tenemos unos grandes conferencistas que vienen tanto de Colombia como de otros países de Latinoamérica. Y ahí lo que vamos a hacer es a construir lo que requieren el país y las empresas, tanto públicas como privadas, para que nosotros podamos aportarle a la humanidad, porque realmente esto es una responsabilidad individual, nace desde ahí y luego se exporta hacia las compañías. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es cómo vamos a aportarle a la humanidad para poder respetarnos los límites y poder generar real productividad en nuestras organizaciones. Entonces, ahora sí, no sé, Cata, si arrancamos de una vez. Dale, gracias. Gracias, Osvaldo. Muchas gracias a ti A por vos, tus yo estoy por preguntas aquí atrás inquietudes. escuchando. Bueno, señor. Bueno, muy bien. Entonces vamos con la siguiente diapositiva, Cata, para que podamos arrancar o si tú tienes algo que decirnos antes de iniciar. Listo. Empezamos entonces. No, Eh, Margarita, aquí estoy para ayudarte si hay alguna duda o algo así. Aquí estoy. ¿Vale? Perfecto. Gracias. Bueno, señora. Muy bien. Antes de una auditoría o antes de cualquier informe financiero, pues uno simplemente viene y demuestra con el papel lo que tiene. Y aquí es algo que es adicional cuando hablamos de debida diligencia. Hoy, cuando hablamos de debida diligencia, estamos llegando a un escenario de riesgos y de impactos. Empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque resulta que si yo hoy no tengo identificados los riesgos de sostenibilidad, eso me puede destruir la reputación de la empresa y es una reputación que se ha construido en años, pero que yo la puedo acabar en un momento. Y lo más interesante es que muchos de estos riesgos no dependen del entorno, sino que están en nuestras propias manos, están en nuestras decisiones. ¿Y cuáles son esas decisiones? ¿A quién le compramos? ¿Cómo tratamos a nuestros colaboradores, por ejemplo? ¿Cómo gestionamos los impactos sociales y cómo gestionamos los impactos ambientales? Porque hoy vamos a hablar precisamente. Durante este espacio vamos a hablar de cómo las empresas pueden protegerse, pueden generar confianza y al mismo tiempo crear valor
aplicando la debida diligencia. ¿En qué? En derechos humanos, en medio ambiente y en la cadena de suministro, que son los 3 temas que hoy nos convocan. Porque hoy más que nunca las empresas no solamente compiten con sus productos, sino que también compiten con la confianza que le generan al cliente. Vamos ahora entonces a la siguiente diapositiva y quiero que revisemos este caso. Cuando hablamos de riesgos, la mayoría de las empresas piensan en factores externos. Piensan, por ejemplo, en el dólar, en los competidores, en los impuestos, en las huelgas, en todos los cambios regulatorios que se nos están viniendo. Pero ¿qué pasa si el mayor riesgo no está afuera, sino que está dentro de nuestras propias operaciones? O, fíjense en esto, o en la forma en la que elegimos a nuestros proveedores. Revisemos este caso. Este es un caso que ha venido ocurriendo desde hace años en Suiza, porque pues acá nos comemos unos chocolates suizos, los que hemos probado esos chocolates son deliciosos, pero nosotros no sabemos qué hay detrás de la producción para llegar a ese delicioso chocolate que yo me estoy comiendo. ¿Y qué está ocurriendo hoy en día? Que aproximadamente 2.1 millones de niños en Costa de Marfil trabajan en las plantaciones de cacao. Y uno puede decir, pero es que es normal que los niños en las fincas trabajen con sus papás, pero resulta que allá no está ocurriendo eso. ¿Qué es lo que está pasando? A los niños los están vendiendo, los están traficando, los engañan con comprarles bicicletas, con comprarles cosas que para ellos son difíciles de conseguir, les pagan mucho menos y entonces esto ha generado un boom de reputación y sanciones financieras por parte de los gobiernos de Suiza y de Bélgica precisamente por esta situación. ¿Qué ocurrió aquí? Este es un vivo caso de la no aplicación de la debida diligencia. ¿En dónde? En la cadena de suministros y en los derechos humanos. Ahí estamos involucrando 2 tipos de cadena de debida diligencia, que aún se vive en las organizaciones. Pensemos cómo lo podríamos estar viviendo acá en Colombia. Entonces, ese chocolate rico que yo me estoy comiendo, que me parece espectacular, pero yo desconozco lo que hay detrás de la elaboración de este. Y por esa razón, fíjense esto, por esa razón, estas empresas han perdido su valor en bolsa. Han tenido que implementar, ya después, venir a implementar procesos de debida diligencia, declarar sus políticas, certificaciones, comprarle a fincas certificadas, tener auditores que deben ir a las fincas a verificar que efectivamente esto no esté ocurriendo y hacer un seguimiento mucho mayor. Con esto quiero que arranquemos y empecemos a pensar todo lo que hay detrás de lo que consumimos, de las necesidades que tenemos nosotros en este mundo real y que podemos estarlo hasta patrocinando sin darnos cuenta. Pero hablemos ahora exactamente de qué es debida diligencia. Y he tomado un concepto en la siguiente diapositiva y es un concepto que viene directamente de Organización de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque esto de debida diligencia en derechos humanos, medio ambiente y cadena de suministro está enlazado con la sostenibilidad. Y es que ya se volvió una forma de gestionar el riesgo empresarial. La sostenibilidad me ayuda a gestionar ese riesgo empresarial y es esa herramienta que nos ayuda a hacerlo. ¿Cuál es? La debida diligencia. Las actividades empresariales traen consigo riesgos, ¿cierto? Traen impactos. Ustedes los manejarán en sus empresas. Por ello, se exige a las organizaciones que deban actuar de manera diligente en pro del respeto de los derechos humanos y del medio ambiente. Y esa debida diligencia empresarial, entonces, es un proceso continuo para poder identificar riesgos reales y potenciales. Tengan en cuenta esto, porque esto también lo vemos en normas internacionales. ¿Riesgos en dónde? En las operaciones propias de la organización, en la administración de la organización, en los productos, y debemos prevenir, mitigar y también, si se nos llegan a materializar, resolver las consecuencias de esos impactos negativos en derechos humanos o en temas ambientales. ¿A quiénes estamos afectando? A nuestras partes interesadas, a nuestros grupos de interés.
Y es que a diferencia de las buenas prácticas empresariales, que son unos esfuerzos grandes para impactar positivamente a las comunidades, a los empleados en temas de transparencia o buen gobierno, la debida diligencia es una vía que tienen las empresas para asegurar ese respeto y para que esto, en lo posible, no se nos materialice. Muy bien, ahora vamos entonces a hablar de si existen o no existen normas en Colombia, en este caso, en Colombia, que nos obliguen a hacer debida diligencia, como lo hablaba Osvaldo, por ejemplo, la circular 100. Miremos la siguiente diapositiva, Cata. Muy bien. Si ustedes hacen un análisis y una revisión juiciosa, a nivel internacional sí existen normas que, por ejemplo, para el caso de empresas exportadoras, deben cumplirlas para poderle vender en otros países. En Colombia, pues existen unas leyes que están enfocadas sobre todo al tema de lavado de activos. Gracias a Dios, esto por fin se dio, que son como las que más claramente usan ese término, es decir, deben hacer debida diligencia ya como una obligación. Pero realmente en nuestro país apenas estamos en ese proceso de tener una ley que diga o que me obligue a tener debida diligencia en derechos humanos y en medio ambiente. Tal cual como en otros países, como se los estaba comentando, pero ya nos estamos aproximando a tener que obligar a las organizaciones a contemplar de manera obligatoria la debida diligencia, como por ejemplo el tema de la circular 100. Y hay un punto en la circular 100 que lo vamos a ver más adelante, donde básicamente obliga a las organizaciones a hacer debida diligencia para ciertos sujetos obligatorios. En este caso, quiero hacer un énfasis en unas guías que son valiosísimas y son las guías de la OCDE, porque la guía de la OCDE de debida diligencia para cadena de suministro responsable, por ejemplo, existe para el sector textil y sector de calzado, para el ganado también, o está el manual de la OCDE y de la FAO, que es interesantísimo para que lo tengamos en cuenta en tema de cumplimiento también de la circular 100, que es el manual para empresas sobre deforestación y debida diligencia en cadenas de suministro agrícolas. Digamos que es donde más se está trabajando porque se ha visto muchísima vulneración, las empresas vulneran los derechos humanos. Entonces, por esa razón es donde más se ha centrado este estudio. Y también para derechos humanos y medio ambiente la obligación se ha visto en Colombia a través de jurisprudencias, porque, por ejemplo, hay obligaciones constitucionales o a través de las convenciones internacionales que el país ha adoptado, más que una ley específica, pero en realidad es de ahí de donde estamos empezando a armar esta normatividad para Colombia. Solo te voy a interrumpir un segundito, te voy a interrumpir. Qué pena, pero te digo lo siguiente, la superintendencia para todos, la superintendencia ha sacado ya guías prácticas de debida diligencia para evaluar y mitigar los riesgos de lavado de activos en las cadenas de suministro. Sí, algunos de ustedes pueden decirle para descargar, digamos, para zonas deforestadas, del ganado proveniente de esas zonas, hay básicamente ya para la construcción. Y como tú decías, entonces, digamos que es importante que bajen y se puedan documentar ustedes de ese material. Ese es el comentario. Dale. Sí. Ahora vamos a hablar precisamente de estos temas. La debida diligencia, pues es que esto, ¿me dejas ver por favor la siguiente diapositiva, Cata? A ver, si quieres si quieres yo te comparto desde acá. Yo te puedo compartir. A ver, compartir pantalla. Tú me dices si la ves bien. Sí, señor. Ya volví. Compartir. No, Ya volvió. volví. Dale. Dejar de compartir. Bueno, dejar de compartir. Dale, Cata, entonces. Bueno, listo, perfecto. Muy bien. Entonces, estábamos hablando de estos temas y ya vamos a revisar un poco más a fondo el tema de la circular.
Existen también esas presiones de los consumidores y de los inversores. Miren este dato tan importante, 70% de los consumidores prefieren marcas responsables. Esto es un dato que he tomado de Deloitte. Y también los fondos que gestionan, como por ejemplo inversiones extranjeras en Colombia, ellos revisan que en esas empresas se estén realizando debida diligencia cuando yo estoy buscando inversión extranjera para mis proyectos. Y hay una tendencia también como en empresas que ya están implementando debida diligencia sin que aún sea un tema obligatorio, porque puede que la superintendencia nos esté generando algunos temas, pero en realidad no hay una ley. A eso es a lo que quiero hacer referencia. No hay una ley en Colombia que me hable específicamente de debida diligencia distinto a los temas de los que ya habíamos hablado de lavado de activos y demás. Entonces, ahora miremos en la siguiente diapositiva, Cata, para que vayamos entrando un poco más en materia. Empecemos hablando de debida diligencia en derechos humanos. Para poder tener un programa o una guía, como ustedes lo quieran llamar en sus organizaciones, de debida diligencia en derechos humanos, ustedes tienen que mirar hacia los temas de normas internacionales o estándares internacionales también. ¿Quiénes están ahí? Los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos, la guía de debida diligencia de la OCDE, que es la del 2018, como les acabo de comentar, la Declaración Universal de Derechos Humanos, los convenios fundamentales de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y en Colombia también la Circular 100 de las Supersociedades. Estos son temas que ya nos están llevando a tener la obligatoriedad. ¿Qué debe tener una organización en temas de derechos humanos? Mínimo una política, pero una política que pueda decirme qué hacer, es decir, que eso no se quede en el documento. De tal manera que cuando ustedes diseñen la política, ¿cómo la tienen que diseñar? Y es revisando en sus operaciones, en la administración de la organización, de todos esos seres humanos con los que yo me relaciono, donde puedo estar vulnerando los derechos humanos. Yo no hablo de violaciones porque quien viola es el Estado. Entonces, las empresas pueden estar vulnerando los derechos humanos. Ok, entonces, ¿a quiénes puedo vulnerar? Puedo vulnerar a mis colaboradores, a los clientes, a mis comunidades, a los trabajadores de los proveedores de manera indirecta si yo no hago la debida diligencia de la cadena de suministro, por ejemplo, para temas de derechos humanos. Y hay que adoptar la política, como ya les dije, declarar explícitamente el rechazo a toda forma de discriminación, trabajo forzoso, trabajo infantil y acoso laboral. Y tengan en cuenta esto que les acabo de mencionar, que habla ahí del objetivo, son las directrices que se deben tener mínimas para un tema de debida diligencia en derechos humanos. Y la política hay que comunicarla, pero también hay que aplicarla. ¿Y a quién se la comunico? A los colaboradores, a los contratistas y a mis proveedores, siempre. Y tengo que aplicarla. ¿Cómo la aplico? A través de talleres, a través de charlas, a través de socializaciones y en todos los momentos de la organización, mínimo 3 veces al año, debo estar manejando estos temas para que se vuelva algo el común denominador en las organizaciones. Adicional a esto, tengo que tener mapeados mis grupos de interés, evaluar todos los tipos de riesgo en la operación y en el territorio. Es decir, yo no puedo dejar nada solo porque ahí se me puede estar yendo mi reputación y mis sanciones en cualquier momento. Priorizar los riesgos más graves y los riesgos probables y sobre esos actuar. Es decir, ahí ya empiezo yo a generar un plan, un programa, un proyecto. ¿Cómo lo voy a hacer? Y también tengo que integrar todas esas cláusulas de contratación de respeto por los derechos humanos. Por ejemplo, les voy a decir algo. La Organización de Naciones Unidas le dice a las empresas que han contratado empresas de vigilancia para que trabajen para ellos, si esas empresas de vigilancia están implementando las directrices que tiene la ONU respecto a los derechos humanos.
y yo, como lo he contratado a él, a esa empresa de seguridad, debo vigilar que realmente sí estén cumpliendo con las capacitaciones y que ellos tengan impregnada mi política en su ADN también, es decir, que la puedan aplicar en su trabajo cuando estén trabajando conmigo como organización. Entonces, es básico que para el tema de derechos humanos, como mínimo, cumplamos lo que les acabo de decir. Ahora vamos a hablar de la debida diligencia ambiental. Y es, Margarita, perdón, una sí, pregunta antes de eso que hace relación. sí, señor. En esa política de recursos humanos que bien nos lo planteas, debo tener en cuenta inclusión, por ejemplo, de género, inclusión de personas discapacitadas, inclusión de ese tipo de personas que sucede mucho, pero Sí. que las empresas lo ven como con cierto recelo o no son, o son apáticas a esos temas. ¿Eso lo debo tener en cuenta o no es por acá la recomendación? Mira, en estos momentos hay unas leyes que están aplicadas más al sector público, perdón, como por ejemplo la ley de cuotas, donde me dice que yo debo tener un número igual de mujeres y hombres. El tema de los pagos, que no puedo tener discriminación en pagarle más a hombres y a mujeres. No me dice por ningún lado que yo obligatoriamente tengo que contratar, por ejemplo, una persona desplazada o una persona con discapacidad. Pero, ¿qué sucede aquí? Y aquí es donde viene lo bonito. Y es que yo puedo ir más allá del cumplimiento de la ley y me puedo volver un referente en algunos temas. Por ejemplo, es que yo tengo una empresa donde estamos trabajando todo el tiempo con mucho papel y debo estar archivando. Entonces, bueno, voy a generar y a crear un programa de contratación de sordomudos, por ejemplo, personas sordomudas, para que ellos sean los que hagan ese trabajo. Yo lo que puedo hacer es que aunque no me obliga a nada, Osvaldo, es decir, no hay una ley que me diga usted tiene que contratar, pero también puedo aprovecharlo para disminuir pagos de impuestos si yo genero esos programas. Entonces, si tengo tantas personas contratadas en temas de discapacidad certificados, si tengo indígenas, por ejemplo, el tema de contratación de indígenas también me ayuda para ganar contratos, para disminuir impuestos. Yo lo que puedo hacer es hacer una combinación entre lo que me van exigiendo y lo que yo puedo hacer adicional. ¿Qué es lo que sucede? Que estos programas mejoran la reputación de la organización, me hacen ver como una organización con licencia social para operar, es decir, socialmente responsable. Y adicional a eso, yo puedo decir, no, es que en mi comunidad tengo unos programas para trabajar con jóvenes que están saliendo de temas de la adicción. Bueno, entonces eso es lo que a mí me conviene. Digamos Sí, que hay que sí. empezar a mirar qué es lo que más me conviene a mí como organización para poderlo implementar. Súper entendido. Y es el caso, lo que tú dices es muy cierto. Tenemos una empresa donde hacen mucha confección y tienen personas de baja estatura que trabajan en el empaque, en el doblado de prendas y todo eso. Y es muy reconocida en el sector por ese tipo de programas. Sí, señora. Dale. ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Yo uso un término que ustedes ya me lo han escuchado decir varias veces y es que no cacaraqueamos los huevos. Entonces, es una organización que qué bueno que tenga ese programa para personas con acondroplasia, que son las personas de talla baja, sobre todo los que tienen esta situación. Eh, y yo a eso le puedo poner indicadores, lo puedo poner como un programa con un enfoque donde tenga lo que les dije hace un rato, tengan una política, tengan un recurso, un responsable, unas directrices, unos indicadores, una gestión de impacto, unos resultados, que yo pueda hacer una medición constante y esté contándolo. Eso, por ejemplo, es un programa que si yo lo organizo muy bien, lo puedo llevar a que participe en premios, en concursos, lo puedo destacar, puedo traer a otras organizaciones para que trabajen también conmigo del sector público, privado, y lo vamos volviendo mucho más grande. Y aquí lo bueno es que seamos referentes con lo que nosotros hacemos que sirva de ejemplo. La sostenibilidad debe ser un tema recíproco y de ejemplo para el resto del mundo. Qué bueno ese detalle que me acabas de No, decir. entendido, entendido y no, muy claro. Y espero que los participantes en cada una de sus empresas algo se lleven de ideas. Este es el propósito de estas charlas que hacemos nosotros los días viernes, que a ustedes les sirva.
vea que en mi empresa yo tenía o tenemos este programa y yo nunca, como le voy a robar el término, nunca hemos cacarequeado esa actitud. Pero dale, súper interesante, sí. Y es que ahí entra el tema de la comunicación. Si yo no cuento lo que hago, pues nadie me conoce, nadie sabe que estoy haciendo eso y entonces tengo que empezar a participar en foros, en eventos y mostrar mis buenas prácticas. Esas son las buenas prácticas. Ahora vamos a hablar de la debida diligencia ambiental. ¿Por qué quiero hacer referencia a este tema de GRI? Y lo traigo acá, porque es una gran herramienta para poder hacer debida diligencia ambiental. En la metodología GRI, que yo no sé si todos la conocen, que es una metodología que se usa a nivel mundial y en Latinoamérica la estamos usando bastante para poder hacer informes de sostenibilidad o reportes integrados, que es donde yo estoy unificando tanto lo financiero como me lo pide la Super, como los temas de sostenibilidad. Tiene unos estándares. Entonces, en el GRI 300, básicamente, ahí es donde yo voy a encontrar esos requisitos de gestión, de cómo yo gestiono los temas ambientales, cómo los divulgo y cómo los debo reportar. Tenemos los temas de materiales, como el consumo de materiales, las estrategias de reducción, reutilización, innovación. Cuando hablamos de agua y efluentes que ahora los han unido, estamos hablando de extracción o impactos en cuencas hídricas o también del consumo. ¿Qué estoy haciendo yo para poder disminuir el consumo del agua? En el tema de emisiones con el alcance 1, 2 y 3, que es algo que ya las empresas deben estar trabajando para medir su huella de carbono. En los residuos, la generación total de residuos peligrosos, no peligrosos, ¿qué hago yo con esos residuos? ¿A quién se los entrego? ¿Realmente si les estamos dando disposición final y me están certificando la disposición final? Eso es debida diligencia. En temas de biodiversidad, yo antes de llegar a hacer cualquier tipo de construcción, desde una tala de un árbol, por ejemplo, que puede decir uno una tala de un árbol, no, eso hay que hacerle debida diligencia. ¿Y cómo se lo hago? Conociendo las especies que están en el árbol, cuidándolas, llamando a las organizaciones encargadas y así sucesivamente. ¿Para qué? Para poder restaurar los ecosistemas y tomar medidas de compensación. En energía es como qué programas tengo yo para la reducción de energía, y aquí también hay un punto muy importante y es que GRI me habla sobre cumplimiento ambiental y vean este tema, evaluación ambiental de proveedores, es decir, antes de contratar a mi proveedor, yo le estoy haciendo debida diligencia al proveedor, lo conozco, ese proveedor no tiene ninguna sanción porque por allá en algún lado hizo una tala indiscriminada de árboles y no tenía el permiso. Si realmente estoy verificando que ese proveedor no sea un proveedor que esté a través de sus operaciones impactando negativamente el medio ambiente. Y la ventaja que tenemos con los estándares GRI es que nos ayudan a convertir la sostenibilidad en datos verificables, que nos muestran si estamos usando demasiados recursos, contaminando demasiado o afectando los ecosistemas. Y lo más importante tal vez es cómo reducir esos impactos y cómo comunicar esos resultados. Vuelve y juega el término de cacaraquear los huevos. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí quiero hacer un símil entre la circular 100 y un reglamento de la Unión Europea para exportadores. Y básicamente esto, ¿cómo funciona? El reglamento de la Unión Europea sobre materias primas y productos asociados a la deforestación y a la degradación forestal va a entrar en vigencia el 30 de diciembre del 2025. ¿Qué busca? Y es que busca evitar que al mercado europeo lleguen productos que hayan causado deforestación o degradación forestal después del 31 de diciembre de 2020, después de pandemia, sin importar el país de origen. Es decir, del producto del país de donde venga, usted tiene que tener debida diligencia. Por lo tanto, no solamente obliga o aplica para la Unión Europea, sino que impacta directamente a todos los proveedores de países exportadores, como en el caso de Colombia. ¿Cuáles son esas materias primas? El cacao, el café, el aceite de palma, la soya, la madera, la carne vacuna, el caucho natural y todos los productos derivados, por ejemplo, el chocolate, del cuero, para el tema de zapatos, de bolsos, el papel, muebles, etcétera.
¿Qué nos exige? Nos exige la debida diligencia, que hay que recopilar información, es decir, identificar el origen geográfico exacto de la materia prima. Hay que evaluar el riesgo, es lo que nos piden, evaluar el riesgo y mitigar también el riesgo. Tomar esas medidas para poder o eliminarlo o reducirlo. ¿Cómo se conecta con la circular 100 este tema? Y es que la circular 100 en el capítulo 15 sobre gestión de riesgos y debida diligencia en derechos humanos y medio ambiente establece obligaciones para los sujetos obligados en Colombia. Entre ellas, el sujeto obligado debe contar con mecanismos de debida diligencia para identificar que la materia prima y los productos ofertados no provienen de áreas relacionadas con la deforestación. Entonces, esto significa que aunque el reglamento es europeo, es aplicable acá en Colombia. Y en su efecto, como es global, pues lógicamente tenemos que cumplirlo. Aquí quiero contarles algo, y es que tal vez ustedes lo sepan, pero vamos a hablarlo, y es que si yo estoy comprando un producto que cumpla con cualquiera de estos que estamos viendo, estos productos incluidos, yo debo primero mirar y georreferenciar de dónde proviene. Y debo tener esa certificación que no ha sido cosechado directamente en algunos de los municipios o departamentos que para Colombia, miremos la siguiente diapositiva, Cata, está prohibido. ¿Y en dónde están las prohibiciones? En las zonas afectadas de la deforestación. Creo que está en la siguiente. Bueno, miremos la siguiente. Sí. ¿Cuáles son esas zonas afectadas por la deforestación? La Amazonía principalmente, y está ahí también Meta, Guaviare, Caquetá, Putumayo y toda la subregión del Catatumbo en norte de Santander, porque existe una pérdida de bosques que ha sido impulsada precisamente por estas actividades como la ganadería extensiva, la expansión agrícola, la tala ilegal de madera, los cultivos ilícitos que todos conocemos que esto también causa un daño grandísimo, la extracción ilícita de minerales y esa infraestructura no planificada. En el año pasado, el Ministerio del Medio Ambiente puso a disposición del DANE un geovisor ambiental que permite un fácil acceso histórico a todas esas cifras de deforestación, y este geovisor lo pueden utilizar también las organizaciones, las empresas, para poder detectar dónde estamos, de dónde provienen esas materias primas que nosotros estamos utilizando. Es decir, es básico, si yo estoy haciendo bolsos y utilizo el cuero, tengo que saber de dónde viene el ganado y que no esté en esas zonas en las que ya está prohibido, pues, sembrar o tener ganado y demás. Entonces es claro, y aquí viene lo que decías tú, Osvaldo, de la relación de la superintendencia con la circular 100, donde básicamente sí debemos hacer debida diligencia ambiental y en derechos humanos, sobre todo para el cumplimiento de la normatividad en exportadores e internamente en temas relacionados con proveedores y con los derechos humanos de colaboradores, contratistas y proveedores. Continuemos con la siguiente diapositiva, Cata. Bueno, aquí es un ejemplo que les quise traer. Resulta que Nestlé hace algún tiempo fue sancionado por un tema en su producción de cacao. Y ellos no tenían debida diligencia. Nestlé no lo hacía, es decir, Nestlé llegaba y compraba y no sabía si el señor de la finca realmente tenía un proceso bien establecido o no, si contrataba mano de obra infantil, si tenía trabajo forzoso, temas de discriminación, por ejemplo, violencia, todo eso se vive todavía, y por eso estamos trabajando tanto en este sentido. Entonces Nestlé, después de todo eso que les ocurrió, ellos tienen ahora un programa de debida diligencia y lo tienen establecido de esta manera: identificar los riesgos, las zonas de tala, implementar esa trazabilidad, lo hacen de forma satelital, y pues ya tienen un programa para restaurar y compensar bosques.
porque lógicamente a través de sus productos esto ocurre y además también por el tema de la ganadería extensiva. Entonces, por eso quise traerles este ejemplo a colación. O algo que me faltó por decirles en derechos humanos y que me parece valioso que lo tengamos en cuenta, Cata, no sé si nos podemos devolver a la diapositiva de derechos humanos, y ustedes lo ven en las noticias todo el tiempo, y es que ahí en esa diapositiva de derechos humanos, y ustedes recuerdan que salió en las noticias hace un tiempo un señor que llegó a insultar a sus trabajadores, a sus colaboradores en Ibagué y los trataba supremamente mal. Pues precisamente fueron sancionados y no tenían nada de derechos humanos establecidos, no tenían guía, no tenían política, no tenían unas directrices, el cumplimiento de las directrices, como les digo, de trabajo forzoso, acoso laboral, acoso sexual, discriminación, salud y seguridad en el trabajo, trabajo infantil, etcétera. Todo estaba ¿dónde? En el papel. Pero uno, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, en el caso mío, cuando tengo que ir a hacer auditorías, yo no me pongo a mirar solamente el papel, yo lo que hago es que voy y hablo con los trabajadores, pero al azar. Y hablo con las personas sin que se den cuenta y es el trabajador el que me dice si realmente yo lo estoy haciendo o no. Así que si ustedes están trabajando en una organización, están en estos procesos de debida diligencia, el papel, en este caso, el papel no me sostiene todo, porque la verificación sí o sí se tendrá que hacer en algún momento. Y para allá van las leyes colombianas, hacer esa verificación. No me puedo quedar solamente en el documento, para que lo tengamos en cuenta. Y este es un claro ejemplo a nivel de nuestro país de cómo yo no, por no hacer debida diligencia, estoy, recuerden el término, vulnerando los derechos humanos. Vamos para la siguiente diapositiva, Cata. Bueno, la debida diligencia en gobernanza, en esto no me quiero detener mucho porque es un tema que pues ocupa más tiempo, pero que es otro tipo de debida diligencia. Lo puse ahí para que lo tengamos en cuenta. Y vamos ahora con la debida diligencia en la cadena de suministro. Y es que básicamente, ¿qué debemos tener o qué debemos hacer para tener implementada la debida diligencia en la cadena de suministro? Nuevamente vuelve y juega, un compromiso y una política. Entonces debo definir unas compras responsables, tener una política de debida diligencia que sea aprobada por la alta dirección. Debo comunicarla internamente y debo exigir el cumplimiento a todos mis proveedores. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que antes de contratar, yo debo conocer a ese proveedor. No cuando ya lo contrato, entonces ahí sí, venga, páseme los papeles, revisemos, hagámosle los requerimientos y luego entonces con la evaluación de proveedores, eso es lo que me sirve a mí para saber si está cumpliendo o no y me rijo solamente en las cláusulas de cumplimiento del contrato. No, ya yo tengo que ir más allá y la superintendencia a eso es a lo que nos quiere llevar, a que hagamos evaluación social de proveedores y evaluación ambiental de proveedores. Fíjense que siempre hacemos una evaluación financiera, a ver si el proveedor realmente tiene esa capacidad financiera para cumplirme con el contrato, pero no le hago ni evaluación social ni evaluación ambiental antes de la contratación. Seguramente los de contratación van a decir, pero más trabajo. No, esto es un trabajo en conjunto. Aquí no es el de contratación el que va a tener que hacer este tema. Aquí tenemos que trabajarlo entre todos y generar ese tema de compras responsables y debida diligencia para proveedores. Alinear esto, importantísimo, por favor, deben alinear esa política y esas directrices a los ODS, a Pacto Global y a los principios de la OCDE. Busquen la guía de la OCDE para cadenas de suministro. Esa es una excelente herramienta. Por ejemplo, un fabricante de plásticos que le exige a sus proveedores certificar el origen de las resinas y demostrar la gestión ambiental responsable. Estos son temas que poco a poco tenemos que empezar a implementarlos. Hay que identificar y hacer ese mapeo de la cadena de suministro con proveedores directos e indirectos y evaluar los riesgos ambientales, sociales, laborales, los éticos. ¿Cómo lo hago yo? ¿Cómo lo tengo que hacer? Verificar que efectivamente no hay contratación de mano de obra infantil, ni calificada ni no calificada.
Y tampoco y revisar muy bien los temas de los pagos oportunos, que no es que venga, fírmeme aquí, que yo le pago 3 millones de pesos para poderlo mostrar en el contrato, pero en la vida real le estoy pagando 1,5 millones, y entonces yo me quedo con 1,5 millones. Esa lista de chequeo es la que yo debo tener en mi matriz de riesgos para la cadena de suministro. También debo tener en cuenta la prevención y la mitigación. Ese es otro punto. Ya llevamos 2. El tercero, prevención y mitigación, con unas cláusulas contractuales sobre derechos humanos, sobre medio ambiente, sobre transparencia. Pero fíjense que yo no le puedo exigir a mi proveedor que tenga eso si yo no estoy dando el ejemplo. Es decir, primero lo tengo que tener como empresa, lo tengo que implementar y que sea algo del día a día y luego trasladarlo a los proveedores. Y también desarrollar planes de mejora cuando yo tenga proveedores de alto riesgo. A esos proveedores de alto riesgo, que son como los críticos que llamamos normalmente en las organizaciones, pues son los que más debo hacerles seguimiento. Y algo fundamental, señoras y señores, y es que ustedes deberían tener un programa de desarrollo de proveedores. Así se denomina y así es como nosotros lo hacemos. Entonces, en ese programa de desarrollo de proveedores, yo debo capacitarlos en lo que necesito que ellos conozcan y todo el tiempo estar actualizándolos a ellos en los temas que la empresa está requiriendo y hacer ese acompañamiento para que los proveedores cumplan con los estándares. Les hago el monitoreo, les hago el seguimiento, que ya es el punto 4, ya vamos en el punto 4, que es el monitoreo, establecer esos indicadores ambientales, sociales y de gobernanza que me debe cumplir ese proveedor y lo debo comunicar. Entonces ya cuando llegue el momento de hacer mi informe de sostenibilidad, lo debo comunicar. Importante ya como punto 6, y es que déjenlo dentro de sus procesos de sistemas de gestión de calidad cuando hacen la mejora continua. Eso es básico porque ahí podemos poner un punto específico en ese comité donde hablemos de temas de proveedores. Es muy importante que esto, digamos que se vuelva ya después como en un día a día en las organizaciones. Nos quedan 9 minutos, Dios mío. Yo les Tranquila traigo... que vamos, no, súper bien, vamos, perfecto. Toda la gente está pues súper interesada. Ha llegado mucha gente y todo, pero dale, sin problema. Muchas gracias, Margarita. Bueno, espero que realmente sí sean temas nuevos para ustedes y que estén tomando nota para que lleguen a sus organizaciones y digan, miren, estos temas de debida diligencia nos toca empezar a trabajarlos con calma, despacio, pero bien hecho. Hay que hacerlo bien hecho porque si me queda mal hecho, pues igual no va a cumplir con los requisitos. Hay unas lecciones que nos deja a nivel mundial. Yo creo que la mayoría de ustedes conoce el colapso del edificio en las fábricas textiles en Bangladesh, donde 1,134 personas murieron, sobre todo mujeres. Sobre todo mujeres, ¿por qué? Porque habían unas grietas, mire, el edificio tiene unas grietas y no se prestó atención, lo único que querían era que trabajaran y fíjense ese colapso tan terrible. Eso, por ejemplo, es un tema de debida diligencia y eso no lo tenemos identificado de esa manera. El tema del que les comenté de Nestlé con el cacao sobre las denuncias infantiles y todo esto, pues, digamos que el caso de Nestlé lo puse aquí porque ya les había contado lo que Nestlé hizo para el tema de debida diligencia y pues ahora con todos los temas de inteligencia artificial también se están manejando como estas buenas lecciones para implementar la debida diligencia en temas ya modernos. Hay muchos beneficios, grandes beneficios. Ustedes no se van a imaginar. El principal de ellos es reputación y los riesgos legales. Es decir, porque ustedes saben que un riesgo legal es un riesgo alto. Fíjense la compañía de Ibagué cuánto dinero tuvo que pagar por la sanción que le interpuso el Ministerio de Trabajo por el maltrato a trabajadores. Además, esto les abre puertas. Si ustedes implementan esos buenos procesos y les dicen a sus organizaciones, miren, tenemos un gran programa de derechos humanos, trabajamos de la mano con nuestros proveedores, nosotros somos los impulsadores de estos temas de sostenibilidad con los proveedores, pues eso me va a abrir puertas para mercados internacionales y adicional a eso, el ADN de la empresa en los temas de derechos de recurso humano, pues el recurso humano va a querer más a la organización, la va a sentir más como suya. Básico que entendamos que esto no es solo para multinacionales, esto aplica para todas las empresas en todos los sectores. No es un tema netamente social, porque estamos hablando de temas ambientales, de temas de ética, las directrices que me dan desde las altas direcciones de las organizaciones. Y en Colombia la obligatoriedad ya está empezando.
ya está arrancando, entonces que no nos cojan descuidados y desprevenidos y empecemos desde ya a trabajar estos temas. Aquí les quiero dejar un ejercicio, yo sé que no lo podemos hacer interactivo por el tiempo, pero en estos 3 puntos que les estoy dejando acá, proveedor que promete precios bajos y tiempos récords, subcontratistas sin políticas ambientales pero con buena reputación local y un distribuidor internacional con certificaciones ISO, que identifica el riesgo invisible. Háganlo ustedes, analícenlo internamente cada uno desde sus oficinas y cuál de estos 3 genera más riesgo y por qué. Así es como uno debe empezar a hacerse estas preguntas cuando va a hacer su proceso, su guía o su metodología de debida diligencia. Debe existir una metodología. Yo ya les dije a ustedes los pasos que deben tener para derechos humanos, ambiente y la cadena de suministro. Y muy bien, pues aquí finalmente hay que entender que el riesgo no es solo el impacto, ni solo la probabilidad, es la combinación de ambos. Un pequeño impacto, pero muy probable, puede ser tan crítico como uno grande. Aquí hay que tenerlos en cuenta a todos. Y en debida diligencia, medir el riesgo es entender qué tan grave puede ser el daño y qué tan posible ocurra. Es básicamente eso. No sé si hay preguntas, Cata, porque ya me da pena que faltan 5 minuticos. No, Margarita, no hay preguntas. De todas maneras, muchas gracias. Estuvo excelente este espacio. Te agradecemos mucho porque nos trajiste mucho valor. Hay muchas preguntas y este es un tema que genera también muchas dudas, pero nos lograste explicar varios puntos, en especial cómo arrancar y entender que esto pues se debe tener una metodología que se tiene que convertir en un día a día. Esos son temas cruciales. Gracias, nos llevamos muchos ejemplos prácticos de valor y bueno, también le doy la palabra a Osvaldo. Oh, Margarita, excelente. A mí, por ejemplo, me quedó claro que toca hacer desarrollo con los proveedores, toca que las empresas inculquen cómo capacitar a sus proveedores en esas cadenas de valor que quieren colocar de ahora en adelante. Y no, agradecerte, se nos fue el tiempo súper rapidísimo, muy interesante. Y muchas gracias. De pronto las personas que llegaron tarde, pues Margarita nos está invitando acá, cuéntanos y felicidades. Y en una próxima ocasión nos volvemos a ver. Cuéntanos un poquito de esto. Pues quiero invitarlos, gracias Osvaldo por este espacio, para que ustedes puedan participar del Global Summit, OLS Global Summit 2025 de gestión humana y sostenibilidad que vamos a realizar el 19 de noviembre en el Club El Nogal. Está organizado por el Centro Internacional de Sostenibilidad y Responsabilidad Social, muy conocido como Centro RS. Y pues aquí vamos a hablar exclusivamente de los temas que nos interesan desde la gestión humana. Lo vamos a trabajar en 10 bloques temáticos y pues hay grandes conferencistas y temas muy importantes para que lo podamos tratar. Invitados todos para que puedan, tanto como asistentes como patrocinadores del evento. Mil gracias. Perfecto. Bueno, Margarita, mil y mil gracias por tu participación. A Catalina también muy amable por la participación. Y bueno, a la comunidad que finalmente agradecemos. Sin ellos realmente no seríamos lo que logramos hacer. Nos esforzamos por traer conferencistas como la talla que trajimos hoy a Margarita y cada uno de ustedes, pues algo que se lleven y conocimiento que se lleven, aplicamos en la charla. Bueno, muchas gracias, que estén muy bien. Antes de Gracias. cerrar, Dale. les comentamos que vamos a estar haciendo un curso de debida diligencia más adelante, para que estén pendientes de nuestras redes sociales y de nuestros comunicados a través del WhatsApp. Listo, Bueno, perfecto. muy Eso me bien. parece súper interesante. Muchas gracias, que estén Muchas bien. gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego. Chao.